El sufrimiento es inevitable. Lo que no es inevitable es la manera en la que lo enfrentamos. El estoicismo, una filosofía nacida en la antigua Grecia, ofrece herramientas profundas y prácticas para resistir el dolor con dignidad, claridad y serenidad. Hoy exploraremos cómo esta antigua visión del mundo puede enseñarnos a soportar el sufrimiento sin quebrarnos y a transformarlo en una fuente de crecimiento interior. Si este tipo de contenidos te interesa y quieres seguir profundizando en el pensamiento estoico y en formas filosóficas de ver la vida, te invito a que te suscribas al canal. Estamos construyendo una comunidad para reflexionar con profundidad y encontrar herramientas que realmente nos ayuden a vivir con sabiduría. El sufrimiento ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las penas personales hasta las tragedias colectivas, siempre hemos estado expuestos al dolor en sus múltiples formas. El estoicismo no busca eliminar el sufrimiento, sino enseñar a enfrentarlo con lucidez. Los estoicos afirmaban que no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos. Aquí radica su fuerza, en el dominio interior frente al caos exterior. Una de las primeras ideas fundamentales que plantea el estoicismo frente al sufrimiento es la aceptación de la realidad. Para los estoicos, resistirse a lo que ya es solo multiplica el dolor. Lo que duele no es simplemente el evento en sí, sino el juicio que hacemos sobre ese evento. Cuando algo ocurre y lo juzgamos como terrible, insoportable o injusto, estamos agregando sufrimiento mental al dolor físico o emocional. La mente tiene la capacidad de intensificar o suavizar lo que sentimos. Esta comprensión es vital para cultivar una postura firme ante las adversidades. Aceptar no es resignarse ni rendirse. Aceptar significa mirar lo que sucede con objetividad, sin agregar capas innecesarias de dramatismo. En lugar de pensar esto no debería estar pasando, el estoico piensa esto está ocurriendo, ¿cómo puedo responder de la mejor manera posible? Esta actitud permite conservar la energía que normalmente se gasta en la queja y redirigirla hacia la acción consciente. Otra enseñanza central del estoicismo ante el sufrimiento es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta distinción es clara: nuestros pensamientos, decisiones, acciones y valores dependen de nosotros. Lo que hacen los demás, lo que ocurre en el mundo exterior, las enfermedades, las pérdidas y los accidentes, no están bajo nuestro control. El sufrimiento se agrava cuando nos empeñamos en controlar lo incontrolable. Los estoicos proponían soltar la necesidad de dominar lo externo y concentrarse exclusivamente en la mejora del propio carácter. En esta concentración sobre uno mismo, el sufrimiento se convierte en una especie de maestro. Las dificultades ya no son enemigos a vencer, sino pruebas que fortalecen la virtud. Para el estoico, cada dolor es una oportunidad de ejercitar la templanza, la fortaleza, la paciencia o la sabiduría. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, el estoico se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de enfoque convierte cada golpe de la vida en una ocasión de crecimiento interior. El entrenamiento mental también ocupa un lugar esencial en el pensamiento estoico. Frente al sufrimiento, es necesario preparar el alma. Esto se logra mediante la reflexión constante, el examen de la propia vida y el cultivo de una actitud de vigilancia interior. La filosofía no es solo teoría, es una práctica diaria. El estoico se ejercita en la meditación, en la revisión de sus pensamientos y emociones, y en la alineación de su conducta con sus valores. Cuando llega el dolor, no lo toma por sorpresa, ya lo ha contemplado, ya ha ensayado su respuesta. Una práctica estoica frecuente era la premeditación de los males. Lejos de ser pesimista, esta técnica buscaba fortalecer la mente al imaginar posibles sufrimientos futuros, de forma controlada y racional. Al prever con serenidad la pérdida, la enfermedad, la traición o la muerte, el alma se vuelve menos vulnerable a la conmoción cuando esas cosas efectivamente ocurren. El objetivo no es vivir con miedo, sino con preparación. Se trata de templar el carácter como se templa el acero, con calor, con tensión, con resistencia. La disciplina emocional también es un pilar frente al sufrimiento. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de no dejarse gobernar por ellos. El dolor puede estar presente, pero la desesperación es opcional. El estoico cultiva la ecuanimidad, la capacidad de mantener el equilibrio interior incluso en medio de la tormenta. Esta actitud no surge por accidente. Es el resultado de una larga práctica filosófica y de un profundo compromiso con el desarrollo de la virtud. La mente no se tranquiliza con discursos vacíos, sino con una convicción firme de que es posible resistir sin perder la dignidad. Frente a la pérdida,
Los estoicos recordaban la transitoriedad de todas las cosas. Nada de lo que poseemos es verdaderamente nuestro. Todo lo que amamos está sujeto al cambio, al deterioro y a la desaparición. Comprender esto no nos vuelve insensibles, sino más conscientes. Al recordar que todo puede desaparecer, aprendemos a valorar con mayor intensidad cada instante. Esta conciencia de la impermanencia es, paradójicamente, una fuente de serenidad. Lo que no depende de mí puede irse, pero yo siempre conservo el poder de actuar con virtud ante cualquier circunstancia. El sufrimiento también revela el verdadero carácter. Es fácil aparentar serenidad cuando todo marcha bien. El verdadero estoico se distingue cuando las cosas se tuercen. Ahí es donde se manifiesta la autenticidad de su filosofía. Frente a la injusticia, el dolor o la adversidad, no busca culpables externos ni excusas. Se mira a sí mismo y responde con integridad. Esta firmeza no es orgullo ni rigidez, sino una fidelidad profunda a los propios principios. El estoico no se deja arrastrar por el caos exterior. Encuentra en su interior un espacio de estabilidad que ninguna circunstancia puede arrebatarle. El cuerpo puede sufrir, pero el alma puede mantenerse firme. Esta es una de las ideas más poderosas del estoicismo. Separar el dolor físico del sufrimiento mental permite conservar la libertad interior incluso en las peores condiciones. No se trata de negar el dolor, sino de limitar su poder. El cuerpo puede enfermar, ser herido o debilitado, pero el juicio que hago sobre ese estado sigue estando en mis manos. Esta distinción otorga una forma de libertad que no depende de las condiciones externas, sino de la claridad interior. Esta claridad también implica comprender que el sufrimiento es parte del orden del mundo. No hay tragedia personal que no haya ocurrido antes a millones de seres humanos. No hay dolor que no forme parte del tejido general de la existencia. El estoico encuentra consuelo en la comprensión de que el sufrimiento es universal. No es una maldición individual, sino una característica de la condición humana. Esta perspectiva amplia reduce la angustia y permite afrontar las dificultades con humildad y compasión. La compasión, lejos de estar ausente en el estoicismo, surge naturalmente cuando uno comprende el sufrimiento desde una mirada filosófica. Saber que todos sufren, que todos enfrentan pérdidas, errores, enfermedades y temores, nos vuelve más humanos. No desde la lástima ni desde la superioridad, sino desde el reconocimiento de una experiencia compartida. El estoico no se aísla en su fortaleza, sino que ofrece su serenidad como un faro para otros. Su ejemplo silencioso puede ser más inspirador que cualquier discurso. El sufrimiento, entonces, no es simplemente algo que debe evitarse o eliminarse, sino algo que puede redirigirse hacia la transformación personal. Cada herida puede ser una puerta hacia la sabiduría. Cada caída puede ser el inicio de una nueva forma de caminar. El estoico no busca una vida libre de dolor, sino una vida guiada por el sentido, la razón y la virtud. Y esa vida es posible incluso en medio de las tormentas más intensas. El camino del estoicismo frente al sufrimiento no es fácil. Requiere atención, práctica, esfuerzo continuo y una profunda sinceridad con uno mismo. No se trata de adoptar frases bonitas ni de esconder el dolor tras una máscara de fortaleza. Se trata de mirar el sufrimiento con ojos abiertos, de aceptarlo con firmeza y de utilizarlo como una herramienta para elevar el alma. En esta mirada, el sufrimiento ya no es un enemigo, sino un aliado difícil, exigente, pero transformador. Gracias por ver este video. Si te ha aportado algo valioso o te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Así podrás seguir explorando conmigo el camino de la filosofía estoica y otras enseñanzas que nos ayudan a vivir con mayor claridad y profundidad. No olvides dejar tu like si el contenido te ha gustado, ya que eso también nos ayuda a seguir creciendo. Hasta la próxima. Vivimos atrapados en una red de obligaciones, distracciones y deseos que parecen alejarnos cada vez más de nosotros mismos. Pero existe una filosofía antigua que propone una forma radicalmente diferente de estar en el mundo. El estoicismo nos invita a vivir según la naturaleza, un principio profundo que puede transformar nuestra existencia por completo. Si te interesa la filosofía como herramienta para mejorar tu vida, si buscas profundidad, claridad y una guía para vivir con mayor sentido, te invito a suscribirte a este canal. Aquí exploramos ideas que han resistido el paso del tiempo y que pueden ayudarte a encontrar dirección en medio del caos moderno. La frase vivir según la naturaleza parece sencilla, pero encierra una profundidad que ha sido explorada durante siglos por los más grandes pensadores estoicos. Para los estoicos,
La naturaleza no era simplemente el entorno físico que nos rodea, sino también el principio rector del universo y la esencia racional del ser humano. Vivir según la naturaleza era, por tanto, alinearse con el orden cósmico, con la razón universal y con la propia esencia interior. Esta idea se basa en una premisa fundamental del estoicismo. El universo tiene un orden racional, un logos, que lo estructura y lo guía. Este logos no es un Dios externo, sino una inteligencia presente en todo, incluida la mente humana. Por lo tanto, si el ser humano es parte de la naturaleza y tiene la capacidad de razonar, entonces su tarea más elevada es vivir de acuerdo con esa razón, en armonía con el todo. Vivir según la naturaleza implica aceptar que cada uno de nosotros tiene un lugar, una función y una dignidad dentro del orden natural, y que alejarnos de nuestra verdadera naturaleza trae sufrimiento y confusión. Cuando el estoico habla de vivir según la naturaleza, no se refiere a regresar a una vida primitiva o abandonar la civilización. Se refiere a comprender cuál es nuestra naturaleza esencial como seres humanos, racionales, sociales y mortales. Desde esta perspectiva, la vida buena no consiste en acumular placeres, poder o bienes materiales, sino en actuar conforme a la razón, en cultivar la virtud, en aceptar el destino y en contribuir al bienestar de la comunidad humana. Solo así podemos alcanzar la verdadera libertad interior. La razón juega un papel central en esta concepción. Para los estoicos, la razón no es solo una herramienta para analizar o calcular, sino la facultad que nos permite reconocer el bien, elegir lo correcto y rechazar lo destructivo. La razón es lo que nos hace humanos y lo que nos vincula con el cosmos. Actuar irracionalmente, dejarnos arrastrar por las pasiones o permitir que nuestras decisiones estén gobernadas por deseos desordenados, es alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. Por el contrario, actuar con racionalidad, templanza, justicia y fortaleza, es alinearnos con el orden natural. Sin embargo, vivir según la naturaleza también implica aceptar lo que escapa de nuestro control. La naturaleza sigue sus propios ciclos, ajena a nuestros deseos individuales. En la visión estoica, lo que sucede en el mundo externo no depende de nosotros. Lo único que realmente controlamos es nuestra actitud, nuestra manera de responder a los eventos. Esta es la clave de la serenidad estoica. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa, lúcida, valiente. Si la naturaleza nos coloca ante una dificultad, lo natural es afrontarla con coraje. Si nos arrebata algo o alguien, lo natural es reconocer que todo lo externo es efímero, y que aferrarse con desesperación a lo que no depende de nosotros solo genera sufrimiento. En este sentido, vivir según la naturaleza también significa comprender que todo cambia, que todo fluye, que todo está sometido al tiempo y al destino. Apegarnos a lo pasajero, resistirnos al cambio o exigir que las cosas sean diferentes a como son, es luchar contra el curso natural de la vida. La práctica estoica consiste en observar con claridad, aceptar con serenidad y actuar con virtud. Es un ejercicio constante de atención, de reflexión y de disciplina interna. No se trata de reprimir emociones, sino de transformarlas a través de la razón. La tristeza, el miedo o la ira pueden surgir, pero no deben dominarnos. Vivir según la naturaleza es permitir que las emociones pasen como nubes por el cielo, sin que oculten el sol de la razón. También es fundamental comprender que, para los estoicos, el ser humano es por naturaleza un ser social. No estamos hechos para vivir aislados, sino para colaborar, compartir y contribuir al bien común. Por eso, vivir según la naturaleza incluye actuar con justicia, compasión y sentido de comunidad. No es natural explotar, manipular o dominar a otros para nuestro beneficio. Lo natural es reconocer la dignidad compartida, tratar a los demás como iguales y participar en la construcción de una vida colectiva más armoniosa. El egoísmo, el odio o la codicia son deformaciones del alma que nos alejan de nuestra naturaleza social. La virtud, en este marco, no es una imposición moral externa, sino la expresión más plena de nuestra naturaleza. Ser virtuoso no es ser perfecto ni inmaculado, sino vivir de acuerdo con lo que somos en lo más profundo. La virtud no depende de premios ni castigos, no necesita reconocimiento ni aplauso. Es suficiente en sí misma. Quien actúa con virtud, actúa en consonancia con la naturaleza, y por eso experimenta una forma de bienestar estable, duradero, imperturbable. Este bienestar no es euforia ni placer efímero, sino una alegría serena, una paz interior nacida de la coherencia entre lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Vivir según la naturaleza exige, por tanto, una vigilancia constante sobre nosotros mismos. No es un estado que se alcanza de una vez y para siempre,
sino un camino de transformación diaria. Requiere autoconocimiento, humildad y práctica. Requiere estar atentos a nuestras motivaciones, examinar nuestros juicios, corregir nuestros errores. No se trata de vivir de acuerdo con lo que nos apetece o lo que nos dicta la sociedad, sino de vivir desde dentro, con fidelidad a nuestra naturaleza esencial. Es un camino exigente, pero liberador. Este camino también implica reconciliarnos con la muerte. Si la vida forma parte de la naturaleza, también lo es la muerte. No hay vida sin fin, y no hay fin sin valor. Para los estoicos, temer a la muerte es no comprender la vida. Quien vive según la naturaleza sabe que la muerte no es una tragedia, sino un paso necesario, una transformación, una parte del todo. Por eso no se aferra desesperadamente a lo que se va, ni malgasta el tiempo en lamentos estériles. En lugar de temer la muerte, la utiliza como recordatorio de lo valioso que es el presente, como un estímulo para vivir con intensidad, con virtud y con gratitud. En una época como la nuestra, donde reina la prisa, la distracción y la superficialidad, vivir según la naturaleza es un acto de resistencia. Es negarse a ser arrastrado por la corriente del consumo, de la apariencia, de la competencia sin sentido. Es volver al centro, a lo esencial, a lo verdadero. Es reconocer que la felicidad no se encuentra fuera, sino dentro. Que no es cuestión de tener, sino de ser. Que no se logra mediante logros externos, sino mediante una vida coherente y virtuosa. Es una invitación a simplificar, a ordenar, a reencontrarse con uno mismo y con el mundo. El estoicismo no propone una vida sin emociones ni pasiones, sino una vida gobernada por la razón, enriquecida por el propósito y sostenida por la aceptación. Vivir según la naturaleza es vivir con los pies en la tierra y la mente en lo eterno. Es actuar sin esperar resultados, amar sin poseer, caminar sin detenerse. Es ver la realidad como es, sin adornos ni ilusiones, y al mismo tiempo comprometerse a mejorarla desde dentro. No hay mayor libertad que la de quien se conoce a sí mismo y vive de acuerdo con su naturaleza. No hay mayor serenidad que la de quien acepta el curso del universo y colabora con él. Este arte de vivir no es solo para sabios ni filósofos. Es una posibilidad abierta para todos los que deseen vivir con más profundidad, más verdad y más paz. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra manera de estar en él. No se trata de huir de las dificultades, sino de enfrentarlas con el espíritu firme y el corazón sereno. Vivir según la naturaleza no es un lema vacío, sino una guía clara, poderosa y transformadora. Es el arte de vivir con sentido, con lucidez y con valentía. Si este video te ayudó a comprender mejor el arte de vivir según la naturaleza, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas del estoicismo y otras filosofías que pueden mejorar tu vida. También puedes dejar un like si te gustó este contenido, así me ayudas a que más personas puedan acceder a estas ideas. Gracias por estar aquí. El estoicismo es una filosofía antigua que ha resistido el paso del tiempo por su enfoque práctico y su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Uno de sus pilares fundamentales es la razón, entendida como la facultad más elevada del ser humano y la clave para alcanzar la virtud y la tranquilidad interior. En este video exploraremos a fondo cómo los estoicos concebían la razón, por qué la consideraban esencial para una vida buena y cómo su uso consciente puede guiarnos en un mundo lleno de caos, impulsos y emociones desbordadas. Si te interesa comprender mejor tu mente, vivir con más claridad y adoptar una perspectiva más serena frente a los desafíos diarios, este video es para ti. Quédate hasta el final para descubrir cómo puedes aplicar la razón estoica a tu vida cotidiana. Si te gusta el contenido que busca profundizar en ideas filosóficas con un enfoque práctico, considera suscribirte al canal. Publicamos videos extensos y detallados que te ayudarán a ver el mundo con más claridad y propósito. El estoicismo enseña que el ser humano es un ser racional por naturaleza. Esta afirmación no es simplemente una descripción de nuestras capacidades cognitivas, sino una declaración normativa. Estamos hechos para vivir racionalmente. La razón, según los estoicos, no es solo una herramienta para resolver problemas o tomar decisiones, sino el elemento que debe gobernar toda nuestra vida. Vivir conforme a la razón es vivir en armonía con la naturaleza, tanto con la naturaleza universal como con nuestra propia naturaleza interna. En este sentido, los estoicos colocan la razón en el centro de su ética. Para ellos, el bien supremo no es el placer ni la riqueza ni el reconocimiento social, sino la virtud. Y la virtud solo puede alcanzarse mediante el ejercicio constante de la razón. Todas las demás cosas son indiferentes, es decir, no son ni buenas ni malas en sí mismas.
Solo el uso correcto de la razón, que conduce a elecciones virtuosas, constituye el verdadero bien. La razón, por tanto, tiene una función normativa y directiva. No se trata simplemente de pensar lógicamente o de analizar situaciones de forma fría. La razón estoica implica un compromiso ético con la verdad, la justicia, la templanza y el coraje. Es una razón moral, que debe examinar y orientar todas nuestras acciones, pensamientos y emociones. Solo mediante esta razón podemos juzgar adecuadamente lo que es verdaderamente bueno y actuar en consecuencia. El uso de la razón permite también una comprensión profunda de la estructura del universo. Los estoicos concebían el cosmos como un todo racionalmente ordenado, regido por el logos, una razón divina que permea y organiza todo lo existente. El ser humano, al poseer razón, participa de ese logos universal. Así, al actuar racionalmente, el ser humano no solo vive bien consigo mismo, sino que se alinea con el orden cósmico. Esta armonía entre la razón individual y la razón universal era vista como el fundamento último de la serenidad estoica. El conocimiento racional nos permite distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta distinción, conocida como la dicotomía del control, es una de las enseñanzas más prácticas del estoicismo. Solo mediante un examen racional constante, podemos discernir cuáles son los elementos de nuestra vida que están bajo nuestro poder y cuáles no. La razón nos ayuda a enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos controlar, liberándonos de la ansiedad y la frustración que provienen de expectativas irreales o deseos desordenados. Pero esta razón no opera automáticamente. Requiere esfuerzo, vigilancia y disciplina. El ser humano, aunque racional por naturaleza, puede dejarse arrastrar por pasiones, impulsos y hábitos irracionales. De hecho, buena parte de la vida estoica consiste en una lucha constante por volver a centrar la vida en la razón. Este esfuerzo se manifiesta en la práctica diaria de la reflexión, el autoexamen, la meditación sobre la muerte, el reconocimiento de la fugacidad de las cosas y el cultivo deliberado de las virtudes. La razón también tiene un papel crucial en la gestión de las emociones. Para los estoicos, las emociones no son simples reacciones instintivas, sino juicios erróneos sobre el valor de las cosas. Sentimos miedo, ira, celos o tristeza porque atribuimos a ciertos eventos un valor que en realidad no tienen. La razón nos permite revisar estos juicios, corregir nuestras valoraciones y con el tiempo, transformar nuestras respuestas emocionales. Así, la serenidad no se logra reprimiendo las emociones, sino comprendiendo racionalmente su origen y desmontando las creencias falsas que las sustentan. En este punto, se hace evidente que la razón no está en conflicto con las emociones, sino que las trasciende y las reordena. Los estoicos no aspiraban a una existencia fría o indiferente, sino a una vida libre de perturbaciones irracionales. La apatía estoica, en su sentido original, no es una insensibilidad emocional, sino una liberación de las pasiones desordenadas. Y esta liberación solo es posible mediante la razón, que examina, corrige y guía los movimientos del alma. El papel de la razón se extiende también a nuestras relaciones con los demás. Los estoicos afirmaban que todos los seres humanos comparten una misma razón, por lo que todos somos ciudadanos del mundo. Esta concepción cosmopolita implica que debemos relacionarnos con los demás no desde el interés egoísta o la emoción impulsiva, sino desde una racionalidad universal que reconoce la dignidad común de todos los seres humanos. La razón, entonces, no solo nos permite vivir bien con nosotros mismos, sino también vivir bien con los demás, promoviendo la justicia, la equidad y la comprensión mutua. Una vida racional es una vida deliberada, en la que cada acción es examinada a la luz de la virtud. Este ideal no implica rigidez, sino claridad. La razón nos da perspectiva, nos permite ver el conjunto de la vida y actuar con sabiduría, incluso en medio de la adversidad. No se trata de eliminar toda emoción o evitar todo conflicto, sino de enfrentar cada situación con una mente clara, guiada por principios sólidos y no por reacciones momentáneas. La razón también cumple una función preventiva. Al anticipar posibles dificultades, analizar sus causas y evaluar nuestras respuestas, nos permite prepararnos para lo inesperado. La práctica del premeditatio malorum, que consiste en imaginar racionalmente los males que pueden ocurrir, es un ejemplo de cómo los estoicos usaban la razón no para generar ansiedad, sino para fortalecer la resiliencia. Este uso anticipatorio de la razón crea una mente más firme, menos vulnerable a los vaivenes del destino. Además, la razón permite la autodisciplina. Nos ayuda a establecer prioridades, rechazar placeres efímeros y mantenernos firmes en nuestros compromisos éticos.
En un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos y distracciones, la razón estoica actúa como un ancla que nos mantiene enfocados en lo esencial. Esta claridad interior es la que nos da libertad, porque nos libera de la esclavitud de los deseos, los temores y las opiniones ajenas. La libertad estoica no es la capacidad de hacer lo que se quiera, sino la autonomía que se obtiene al obedecer la razón. Quien actúa racionalmente es libre, porque no depende de las circunstancias externas ni de los caprichos emocionales. Esta libertad es interna y está al alcance de todos, sin importar la posición social, la salud o la fortuna. Es la libertad del sabio, que ha puesto su vida bajo la guía constante de la razón. En definitiva, la razón es la brújula que orienta toda la vida estoica. Es la herramienta con la que se examinan las creencias, se ordenan las emociones, se cultivan las virtudes y se afronta la realidad tal como es. Sin la razón, la vida humana se dispersa en deseos contradictorios, pasiones desbordadas y sufrimiento innecesario. Con la razón, la existencia se vuelve coherente, firme y digna, incluso en medio del dolor o la pérdida. El estoicismo nos recuerda que, aunque no controlamos los eventos externos, siempre podemos controlar nuestro juicio sobre ellos. Y ese juicio debe ser guiado por la razón. En cada situación, la pregunta fundamental no es qué siento o qué quiero, sino qué es lo racional. Esta pregunta, repetida día tras día, transforma la mente y el carácter. Al cultivar la razón, no solo alcanzamos una vida más serena, sino también más justa y plena. No se trata de una utopía inalcanzable, sino de un ideal práctico que puede guiar nuestras decisiones cotidianas. La razón estoica no exige perfección, sino esfuerzo constante por vivir con integridad y lucidez. Y ese esfuerzo, aunque silencioso, es el verdadero camino hacia la libertad interior. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor el papel de la razón en la filosofía estoica, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas ideas profundas y transformadoras. También puedes dejar un like si te ha gustado el video, eso nos ayuda a llegar a más personas. Gracias por estar aquí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías vivir con más calma, claridad y propósito en medio del caos cotidiano? El estoicismo, una filosofía antigua, puede ofrecer respuestas poderosas y prácticas para lograrlo. En este video descubrirás cómo aplicar los principios estoicos hoy para vivir con mayor equilibrio interior, sin importar las circunstancias externas. Antes de comenzar, si te interesan estos contenidos que exploran la filosofía, la mente y el arte de vivir, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Publicamos contenido extenso y profundo que te ayudará a pensar, reflexionar y transformar tu vida desde dentro. El estoicismo no es simplemente una serie de frases motivacionales o una moda intelectual pasajera. Es una filosofía de vida que enseña a relacionarnos con la realidad de una manera más serena, lúcida y poderosa. Nació en la antigua Grecia y fue cultivado durante siglos por pensadores que no buscaban fama ni poder, sino claridad de espíritu, dominio de sí mismos y armonía con el orden natural del mundo. A diferencia de otras corrientes filosóficas, el estoicismo no se limita a teorizar sobre el sentido de la existencia, propone herramientas prácticas para actuar con sabiduría y rectitud en la vida cotidiana. Uno de los fundamentos esenciales del estoicismo es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta es una idea sencilla pero profunda. En el mundo moderno, muchas veces sufrimos porque intentamos controlar aquello que está más allá de nuestras manos. El comportamiento de los demás, las decisiones de otras personas, el clima, la economía, la política, la opinión pública o incluso el destino. Esta lucha contra lo incontrolable genera frustración, ansiedad y desasosiego. El estoicismo invita a soltar aquello que no controlamos y a enfocarnos en lo único que sí está bajo nuestro dominio. Nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras respuestas ante los acontecimientos. En lugar de resistir lo inevitable o lamentar lo que escapa a nuestra influencia, el estoico se entrena para aceptar la realidad tal como es, y desde ahí actuar con racionalidad y virtud. Aplicar estoicismo hoy significa mirar nuestros días con otra lente. Frente a una discusión, uno puede entrenarse para observar sus propias emociones antes de reaccionar. Frente a una pérdida, se puede practicar la aceptación y el recuerdo de que todo lo que nos rodea es efímero. Frente a una injusticia, se puede actuar con firmeza, pero sin odio. Esta actitud no es pasividad, sino claridad. No es resignación, sino fuerza interior. Cuando se vive con esta perspectiva, la mente ya no es arrastrada por las olas del azar o la pasión desbordada, sino que permanece como una roca firme que observa, decide y actúa con lucidez. La práctica estoica no se queda en la teoría.
Es un ejercicio diario. Cada día es una oportunidad para entrenar la mente, revisar las propias acciones y prepararse para lo que vendrá. Los estoicos recomendaban prácticas como la meditación matutina sobre los posibles desafíos del día, una especie de previsión interior que fortalece la resistencia emocional. También promovían la reflexión nocturna, en la que uno repasa lo que hizo, pensó y sintió durante la jornada, sin juicio severo, pero con sinceridad y propósito de mejora. Estas prácticas pueden integrarse fácilmente en la vida actual. Al despertar, uno puede dedicar unos minutos a anticipar los posibles roces, las tareas difíciles, los retrasos, y prepararse para enfrentarlos con paciencia y compostura. Al finalizar el día, uno puede escribir o meditar en silencio sobre lo que hizo bien, lo que podría mejorar, y qué decisiones tomaría si pudiera repetir ese día. Así, cada jornada se convierte en un campo de entrenamiento para la mente y el carácter. El estoicismo también enseña a ver con claridad los deseos y los miedos. Muchas veces sufrimos no por lo que sucede, sino por lo que creemos que debería suceder. El deseo de que las cosas salgan de cierta manera, el miedo de perder lo que tenemos, la ilusión de que poseer más nos hará felices, todo eso genera una mente inquieta y presa del sufrimiento. La visión estoica propone invertir esa relación. En lugar de perseguir todo lo que deseamos, aprender a desear lo que ya es. En lugar de temer lo que podría pasar, abrazar la posibilidad de cualquier escenario con entereza. Esto no implica indiferencia, sino libertad. La libertad no de hacer lo que se quiera, sino de no depender emocionalmente de lo que no se tiene o de lo que puede cambiar en cualquier momento. Esta actitud transforma la forma en que uno trabaja, ama, se relaciona y vive. Otro principio esencial del estoicismo es la virtud. Para los estoicos, la única verdadera riqueza es el carácter. La única felicidad estable es la que brota de vivir de acuerdo con la razón y la justicia. Esto significa actuar bien, no por recompensa o aprobación, sino porque es lo correcto. Significa hablar con verdad aunque cueste, ser generoso sin esperar nada a cambio, mantenerse firme aunque el entorno se derrumbe. Esta ética no depende de religiones ni dogmas, sino de una comprensión profunda de lo que nos hace humanos. Y aunque pueda parecer exigente, en realidad libera. Porque quien vive con virtud no necesita máscaras ni excusas. No se angustia por el que dirán ni se pierde en comparaciones. Vive desde el centro, desde la coherencia interna. Vivir con estos principios no requiere convertirse en una asceta ni abandonar la vida moderna. No hace falta retirarse al desierto ni leer tratados antiguos todos los días. Basta con comenzar a mirar la propia vida con más conciencia. ¿Estoy actuando desde mis valores o desde el miedo? ¿Estoy reaccionando con sabiduría o dejándome llevar por impulsos? ¿Estoy agradeciendo lo que tengo o quejándome por lo que falta? Estas preguntas son una brújula práctica que puede guiar las decisiones más cotidianas, como responder a un mensaje, como tomar una decisión difícil, como afrontar una pérdida, como sostener un sueño. En el mundo actual, tan lleno de ruido, inmediatez y superficialidad, el estoicismo ofrece un refugio interno. Una filosofía que no grita, pero transforma. No seduce, pero ilumina. Nos recuerda que el control no está fuera, sino dentro. Que no elegimos lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos. Que el sentido no se encuentra en lo externo, sino en la forma en que nos posicionamos ante lo que la vida presenta. Esta actitud no elimina el dolor ni evita las dificultades, pero las encuadra en una perspectiva más amplia, más humana, más verdadera. El estoicismo práctico también nos invita a desarrollar una relación más saludable con el tiempo. En lugar de lamentar el pasado o temer el futuro, nos empuja a centrarnos en el presente. El presente es el único tiempo donde podemos actuar, decidir, cambiar. Este enfoque corta las cadenas de la preocupación y de la nostalgia. Nos devuelve al aquí y a la ahora con toda su potencia. Estar presente no es simplemente vivir el momento, sino vivirlo con plena conciencia de nuestras elecciones. Cada instante es una oportunidad para ser mejores, más sabios, más firmes. El lenguaje del estoicismo no es rígido ni frío, aunque algunos lo hayan interpretado así. Es un lenguaje sobrio, sí, pero profundamente humano. No niega las emociones, sino que enseña a comprenderlas. No reprime los sentimientos, sino que enseña a no ser esclavos de ellos. Esta sabiduría emocional es hoy más necesaria que nunca. Vivimos en una época donde las emociones dominan decisiones, donde la impulsividad se confunde con autenticidad. El estoicismo propone una alternativa: actuar con emoción, sí,
pero guiados por la razón. Sentir, pero sin perder el timón. Cuando se empieza a aplicar el estoicismo en la vida diaria, no se produce una transformación radical e instantánea, sino un cambio lento pero profundo. Se comienza a responder en lugar de reaccionar, a aceptar en lugar de resistir, a actuar en lugar de quejarse, a enfocarse en lo esencial en lugar de distraerse con lo efímero. Y esta transformación no solo mejora la vida personal, sino que repercute en quienes nos rodean. Una persona que vive desde la calma y la claridad es una influencia silenciosa pero poderosa. Transmite equilibrio sin imponerlo. Inspira sin alardear. Enseña sin necesidad de palabras. El estoicismo práctico no es una técnica más de desarrollo personal. Es una manera de estar en el mundo. Una manera de vivir con integridad, de enfrentar la incertidumbre con entereza, de cultivar la paz interior en medio del ruido exterior. En tiempos convulsos como los que vivimos, esta filosofía no solo es útil, es urgente. Porque nos recuerda que no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo respondemos dentro. Que no elegimos nuestras circunstancias, pero sí nuestros principios. Que no podemos evitar la muerte, pero sí podemos elegir cómo vivir. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Si este contenido te ayudó a ver la vida con otros ojos, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el arte de vivir con sabiduría. También te agradecería mucho que dejaras un like, así este video puede llegar a más personas que buscan herramientas reales para crecer desde dentro. Nos vemos en el próximo video. La dicotomía del control es uno de los principios fundamentales del estoicismo, y al mismo tiempo, uno de los conceptos más poderosos para alcanzar la serenidad interior. Esta idea sencilla pero profunda enseña que la clave de la tranquilidad no se encuentra en controlar todo lo que ocurre en el mundo, sino en enfocar nuestra energía únicamente en lo que depende de nosotros. Cuando se comprende plenamente este principio y se integra en la vida cotidiana, se abren las puertas a una transformación profunda del pensamiento, del carácter y de la forma en que se vive. En este video vamos a explorar la esencia de la dicotomía del control, cómo aplicarla en la vida diaria y por qué es considerada el núcleo de la sabiduría estoica. Si te interesa la filosofía, el crecimiento interior y los principios antiguos que aún pueden guiarnos hoy, suscríbete a este canal. Cada semana compartimos reflexiones profundas sobre el estoicismo y cómo transformar la mente con claridad, equilibrio y sentido. La dicotomía del control sostiene que en la vida existen dos grandes categorías de cosas, las que dependen de nosotros y las que no. Todo lo que pertenece a nuestro juicio, a nuestras decisiones, a nuestras elecciones internas, entra en la primera categoría. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros rechazos, nuestros impulsos y nuestras acciones morales. En cambio, lo que no depende de nosotros son todos aquellos eventos externos que escapan a nuestra voluntad. El comportamiento de los demás, los acontecimientos del mundo, las enfermedades, la fama, la riqueza, la opinión ajena y la muerte. Esta distinción no es solo teórica. Es una herramienta práctica que permite orientar la atención y la energía solo hacia aquello que puede ser moldeado desde el interior, lo cual libera de una carga enorme a la mente y al alma. Al comprender esta división, surge de inmediato una lección clara. Todo lo que no está bajo nuestro control no debería ser fuente de preocupación, frustración o sufrimiento. Esto no implica indiferencia ni pasividad, sino un acto de sabiduría. El sabio no malgasta su energía emocional reaccionando de manera desmedida ante eventos que no puede cambiar. En lugar de eso, acepta el flujo natural de las cosas, como un navegante que no puede controlar el viento pero sí ajustar las velas. Este enfoque lleva a la serenidad, no porque elimine los problemas del mundo, sino porque libera al individuo del hábito de resistirse inútilmente a lo inevitable. Vivir conforme a la dicotomía del control exige una vigilancia constante sobre uno mismo. Cada pensamiento que produce ansiedad, cada emoción que se desborda, cada juicio que se dispara sin reflexión, puede ser examinado a la luz de este principio. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces se puede dejar de lado, no como un acto de debilidad, sino como un acto de liberación. La serenidad no proviene de dominar el mundo, sino de no permitir que el mundo nos domine por dentro. Esta es la esencia de la libertad estoica, la autodisciplina interior que permite permanecer imperturbable incluso en medio del caos exterior. Cuando una persona intenta controlar lo que no depende de ella, se esclaviza. Se vuelve presa de la opinión ajena, rehén de los resultados, víctima de las circunstancias. Esta esclavitud es voluntaria y surge de una falsa creencia.
la creencia de que se puede forzar el curso de las cosas que están más allá de la voluntad. Por el contrario, quien renuncia a esa ilusión y acepta la naturaleza de las cosas, descubre una forma de poder interior que es mucho más duradera y profunda que cualquier dominio externo. El dominio del mundo es una ilusión, pero el dominio de uno mismo es un camino real hacia la libertad. Aplicar la dicotomía del control no significa retirarse del mundo ni rechazar la acción. Al contrario, significa actuar con claridad, con firmeza y con desapego. Actuar en todo aquello que depende de uno, sin quedar atrapado en la obsesión por los resultados. Los resultados pertenecen a una esfera incierta. Lo que uno pone en el mundo con intención, esfuerzo y virtud, eso sí es propio. Así, el esfuerzo no es en vano incluso si el resultado es adverso. La acción correcta es valiosa por sí misma, no por lo que produce. Este cambio de perspectiva transforma la experiencia diaria. Se vive sin ansiedad, sin miedo, sin frustración. Se vive con atención, presencia y serenidad. La ansiedad surge del deseo de controlar lo incontrolable. El miedo surge de la anticipación de eventos externos que no se pueden garantizar. La frustración surge cuando el mundo no se ajusta a nuestras expectativas. Todo esto tiene una raíz común, el olvido de la dicotomía del control. Cuando se recuerda esta división y se practica con sinceridad, la mente encuentra descanso. No porque se eliminen las dificultades, sino porque ya no se las carga como si fueran responsabilidad personal. Uno no es culpable del mundo. Uno es responsable únicamente de sus pensamientos, sus acciones y su actitud ante lo que ocurre. Aceptar esta idea implica una transformación de la visión de la vida. La lucha interna deja de centrarse en lo que pasa afuera y se enfoca en el dominio de lo que ocurre dentro. Esta disciplina no es fácil, pero es liberadora. No se trata de suprimir emociones, sino de entenderlas. No se trata de negar la realidad, sino de verla con claridad. Y al ver con claridad, se actúa con sabiduría. Esta sabiduría es la fuente de la serenidad, porque no depende del azar, de la fortuna ni del juicio externo. Depende solo de uno mismo, de la elección continua de responder a la vida con virtud en lugar de reacción. Cada día ofrece múltiples ocasiones para aplicar esta enseñanza. Al enfrentar una contrariedad, uno puede detenerse un instante y preguntarse, ¿esto depende de mí? Si no depende, se deja ir. Si depende, se actúa. Esta simplicidad aparente encierra una potencia enorme, porque rompe el círculo vicioso del sufrimiento innecesario. El sufrimiento no siempre viene del dolor real, sino de la interpretación que hacemos de ese dolor. Y al separar lo que podemos controlar de lo que no, se reduce esa interpretación hasta lo esencial. Así se fortalece la mente, se templa el carácter y se purifica la percepción. La práctica constante de esta distinción afina la percepción moral. Ya no se juzgan los eventos por su impacto exterior, sino por la oportunidad que ofrecen para ejercer la virtud. Un contratiempo deja de ser una maldición y se convierte en una ocasión para la paciencia. Una pérdida deja de ser una tragedia y se transforma en una oportunidad para la aceptación. Un obstáculo se convierte en un terreno de entrenamiento para la resiliencia. Esta inversión del juicio transforma la experiencia vital. Ya no se vive a merced de los vaivenes externos, sino guiado por una brújula interna que siempre apunta a la estabilidad interior. A largo plazo, esta forma de vivir produce una calma profunda. No una calma superficial basada en la comodidad, sino una calma sólida nacida del conocimiento claro de la naturaleza humana y del mundo. Esta calma no se quiebra con facilidad, porque está enraizada en principios firmes. En medio del ruido, la persona estoica permanece centrada. En medio de la incertidumbre, conserva la claridad. En medio de la pérdida, no pierde su esencia. Esta es la serenidad de quien ha comprendido la dicotomía del control y la ha hecho parte inseparable de su modo de ser. Este principio también implica humildad. Al aceptar que muchas cosas no dependen de uno, se reconoce la limitación humana. Esta aceptación no es una resignación, sino una forma elevada de sabiduría. La humildad no es debilidad, sino fuerza contenida. La verdadera fortaleza no se mide por el dominio del entorno, sino por la estabilidad de la mente. Y esa estabilidad nace de reconocer lo que se puede cambiar y lo que no. El sabio no lucha contra el viento, sino que ajusta su curso. Esta actitud no solo preserva la serenidad, sino que también cultiva una visión más amplia, más compasiva y más tolerante del mundo. La dicotomía del control también es una invitación al desapego. No al abandono,
sino a una participación sin posesión. Se puede amar sin aferrarse. Se puede trabajar con entrega sin obsesión. Se puede aspirar sin ansiedad. El desapego no es frialdad, es libertad emocional. Significa disfrutar sin esclavitud, actuar sin exigencia, vivir sin miedo a perder. Esta libertad emocional es uno de los frutos más nobles del pensamiento estoico. Una libertad que no necesita garantías externas, porque se sostiene desde el interior. No se trata de eliminar el deseo, sino de orientar el deseo hacia lo que sí depende de nosotros. Con esta práctica constante, la mente se vuelve más clara, las emociones más equilibradas y la vida más sencilla. No porque desaparezcan los problemas, sino porque se disuelven los conflictos internos causados por una percepción errónea. La claridad mental sustituye a la confusión, la aceptación reemplaza la resistencia, la paz interior toma el lugar de la ansiedad. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero cada paso hacia ella es un paso hacia la libertad. Vivir según la dicotomía del control no es solo un ideal filosófico. Es una práctica diaria que puede transformar cada rincón de la vida con sabiduría, fuerza y serenidad. Si este contenido te ayudó a reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos cómo aplicar la filosofía estoica en la vida real. No olvides dejar un like si este video te aportó algo valioso. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. La muerte es una certeza ineludible, y sin embargo, pocas cosas causan tanto miedo y evasión como ella. Para los estoicos, sin embargo, la muerte no era un enemigo a combatir, sino una parte natural e inevitable de la existencia. En este video vamos a explorar cómo la filosofía estoica comprendía la muerte, por qué no la consideraba algo trágico y cómo adoptar esta perspectiva puede ayudarnos a vivir con mayor libertad, serenidad y propósito. Si te interesan los temas de filosofía práctica y estás buscando formas profundas de mejorar tu vida a través del pensamiento clásico, este canal es para ti. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros contenidos y acompáñanos cada semana en la exploración de ideas que han resistido el paso del tiempo. La muerte, desde la mirada estoica, es ante todo un fenómeno natural. La filosofía estoica parte del principio de que todo lo que existe sigue un orden racional y cósmico. Dentro de ese orden, nacer y morir no son más que fases de un mismo proceso. Así como la semilla se convierte en planta y la planta muere para dar paso a otras formas de vida, el ser humano también se inserta en este flujo natural donde la vida y la muerte no se contraponen, sino que se complementan. Esta visión evita cualquier intento de resistencia emocional o intelectual ante el final de la vida. Para el estoicismo, la muerte no es algo que deba temerse, porque no es un mal. Es simplemente la culminación de un proceso biológico. La muerte no puede ser considerada un mal porque no implica sufrimiento una vez que ocurre. Mientras estamos vivos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega, ya no estamos para experimentarla. Por lo tanto, no hay momento en el que podamos padecerla realmente. Esta lógica simple y directa elimina uno de los temores más comunes, el miedo al sufrimiento asociado con el hecho de morir. Los estoicos entienden que lo que en realidad tememos no es la muerte misma, sino la idea que tenemos de ella. Es decir, nuestros pensamientos, interpretaciones y anticipaciones sobre lo que significa dejar de existir. El trabajo filosófico, entonces, no es evitar la muerte, sino transformar la forma en que la percibimos. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la práctica de la meditación sobre la muerte. Lejos de ser una obsesión mórbida, se trata de una herramienta para alcanzar la sabiduría. Reflexionar con frecuencia sobre la muerte nos recuerda la fragilidad y brevedad de la vida. Esta conciencia nos impulsa a vivir con mayor intención, sin desperdiciar el tiempo en lo que no depende de nosotros. Al recordar que la vida es efímera, dejamos de posponer lo importante. Actuamos con mayor urgencia moral, buscamos la virtud con más decisión y dejamos de aferrarnos a lo que no tiene valor verdadero. La contemplación regular de la muerte purifica nuestra visión de la existencia y nos permite vivir más plenamente. Vivir cada día como si fuera el último no implica caer en la desesperación o la angustia, sino actuar con sabiduría. Si cada momento puede ser el final, entonces cada momento es precioso. Esta perspectiva estoica fomenta un tipo de atención plena que no se basa en técnicas modernas de meditación, sino en una claridad filosófica. Al aceptar la muerte, se disuelve el miedo que nos impide actuar con libertad. Ya no se teme al fracaso, al rechazo o a la pérdida, porque todos esos males se relativizan ante la certeza del fin inevitable. Cuando la muerte es aceptada como parte natural del destino humano,
todo lo demás se coloca en su justa medida. El temor a la muerte está ligado a la ilusión de permanencia. Nos resistimos a la idea de morir porque creemos, de manera implícita, que deberíamos durar para siempre. El estoicismo deshace esta ilusión. Nada en el universo es permanente, y la naturaleza no hace excepciones. La impermanencia es la regla universal, no la excepción. Comprender esto libera. No hay tragedia en dejar de existir, del mismo modo en que no hay tragedia en que una hoja caiga de un árbol al final del otoño. La vida, entonces, debe entenderse como un préstamo temporal, no como una propiedad. Apegarnos a ella como si fuera nuestra de forma absoluta es una fuente constante de sufrimiento. La sabiduría consiste en recibir la vida con gratitud y entregarla con dignidad. Aceptar la muerte no significa desearla ni buscarla antes de tiempo. El estoicismo rechaza tanto el desprecio de la vida como el temor irracional a perderla. La actitud adecuada es la disposición a morir cuando sea necesario, sin que eso nos paralice en el presente. Esta disposición se fundamenta en la razón. Vivimos mientras la naturaleza lo permite, y dejamos de vivir cuando la naturaleza lo dispone. No hay injusticia en esto. No hay error. Es simplemente el curso natural de las cosas. Resistirse a este curso solo genera ansiedad y conflicto interno. En cambio, aceptar el destino con serenidad nos permite mantenernos en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. La reflexión sobre la muerte también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando somos conscientes de que no estaremos aquí para siempre, valoramos más los momentos compartidos. No desperdiciamos tiempo en disputas banales ni en resentimientos inútiles. Perdonamos con mayor facilidad, comprendemos con más amplitud y amamos con más intensidad. La aceptación de la muerte humaniza y ennoblece. Nos hace humildes y agradecidos. No poseemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos está sujeto al paso del tiempo. Vivir con esta conciencia nos invita a un desapego saludable que no es indiferencia, sino lucidez. La muerte también actúa como un criterio de autenticidad. Muchas de las cosas que consideramos importantes pierden todo su peso cuando las ponemos frente a la realidad de nuestro final. El prestigio, el poder, la acumulación de bienes, los logros sociales, todo se desvanece cuando entendemos que ningún éxito nos acompañará después de la muerte. Esta comprensión no nos lleva al nihilismo, sino a una reevaluación radical de nuestros valores. La virtud se convierte en lo único verdaderamente valioso, porque es lo único que depende de nosotros y que puede dar sentido a nuestra existencia. Morir sin haber vivido con virtud es el único verdadero fracaso para el estoicismo. Todo lo demás es secundario. Los estoicos no niegan el dolor que puede venir con la muerte, especialmente cuando se trata de la pérdida de otros. Sin embargo, incluso este dolor es considerado parte de la naturaleza. No se trata de no sentir, sino de no dejarse dominar por las emociones. El estoico siente, pero no se destruye. Llora, pero no se descompone. Reconoce la tristeza sin entregarse a la desesperación, porque sabe que todo lo que comienza tiene un fin, y que la pérdida forma parte del precio de haber amado y vivido. Esta perspectiva fortalece el carácter sin endurecer el corazón. Nos hace capaces de soportar la pérdida con dignidad y seguir adelante sin negar el valor de lo que tuvimos. La meditación constante sobre la muerte también elimina la arrogancia. Nos recuerda que somos finitos, limitados, vulnerables. Este recordatorio, lejos de debilitarnos, nos vuelve más conscientes de nuestra humanidad. No somos dioses, no somos eternos, no estamos por encima de la naturaleza. La muerte es el gran nivelador, y asumirla con serenidad nos coloca en nuestro lugar. Nos vuelve más compasivos, más justos, menos vanidosos. No hay espacio para la soberbia cuando se comprende que todo puede terminar en cualquier momento. Vivir con esta conciencia es vivir en verdad. La libertad estoica nace de esta comprensión profunda de la muerte. Cuando se pierde el miedo al final, se gana el control sobre la vida. Ya no se actúa por miedo, por cálculo o por conveniencia, sino por virtud. El sabio estoico vive cada día preparado para morir, no por desesperanza, sino por plenitud. Porque cada día ha sido vivido con integridad, no hay remordimiento ni arrepentimiento. Esta es la gran promesa del estoicismo, una vida vivida con tal coherencia que la muerte no puede robarnos nada. Porque ya hemos dado lo mejor de nosotros en cada instante.
Porque no hemos pospuesto la virtud ni hemos dejado que el miedo gobierne nuestras decisiones. Así, la muerte deja de ser un tirano y se convierte en una compañera inevitable que no puede arrebatarnos lo esencial. El estoicismo no nos invita a obsesionarnos con la muerte, sino a vivir tan bien que cuando llegue no tengamos nada que lamentar. Esta actitud no es pesimista ni resignada, sino profundamente activa. Nos impulsa a actuar hoy, a vivir bien ahora, a ser justos, valientes y sabios en el presente. Porque ese es el único tiempo que realmente poseemos. El futuro es incierto y el pasado ya se fue. El momento presente es donde se forja el carácter, donde se ejercita la virtud, donde se honra la vida. Reflexionar sobre la muerte desde el pensamiento estoico es un ejercicio de lucidez, no de tristeza. Nos recuerda lo que somos y nos libera de muchas cadenas imaginarias. Nos ayuda a soltar el miedo, a valorar lo esencial y a vivir con plenitud. Si logramos integrar esta visión en nuestra vida cotidiana, no solo moriremos mejor, sino que también viviremos mejor. Y en última instancia, eso es lo que importa, no cuánto tiempo vivamos, sino cómo hayamos vivido. Si este contenido te pareció útil y te ayudó a ver la muerte desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al canal. Aquí exploramos juntos temas filosóficos que pueden transformar tu forma de pensar y de vivir. No olvides dejar tu like si este video te hizo reflexionar y compártelo con quienes puedan encontrar valor en él. Nos vemos en el próximo video. La filosofía estoica sostiene una verdad simple pero profunda. La felicidad no se encuentra en los placeres externos, ni en el reconocimiento social, ni en la acumulación de bienes materiales. La verdadera felicidad surge de vivir de acuerdo con la virtud, porque solo en la virtud reside el bien verdadero. Este video explorará a fondo esta relación entre virtud y felicidad, según la visión estoica. Si te interesa el estoicismo y estás buscando una forma más profunda y racional de entender la vida, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido como este. Aquí abordamos la sabiduría antigua con un enfoque claro y directo, sin adornos, para ayudarte a pensar mejor y vivir mejor. Para los estoicos, la felicidad no depende de las circunstancias externas. Desde su perspectiva, las riquezas, la salud, el prestigio o incluso la vida misma son cosas indiferentes. No son bienes verdaderos ni males reales, sino que pertenecen a una categoría intermedia entre lo deseable y lo indeseable, sin tener en sí mismas valor moral. Esta visión contrasta de forma radical con la mayoría de filosofías o doctrinas que vinculan la felicidad con la obtención de placeres o la ausencia de dolor. Los estoicos, por el contrario, enseñan que la única fuente legítima de felicidad está en la posesión de la virtud. La virtud, para el estoico, no es una cualidad decorativa ni una meta opcional. Es el fundamento de toda vida buena. Se define como el conocimiento y la práctica constante del bien. No se trata solo de saber que está bien, sino de actuar de acuerdo con ese conocimiento en cada instante de la vida. La virtud incluye cualidades como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estas no son simplemente actitudes deseables, son las únicas cosas verdaderamente buenas. Una persona virtuosa actúa racionalmente, en armonía con la naturaleza y con su propia razón. En esta alineación se encuentra la verdadera libertad y, como consecuencia, la verdadera felicidad. La razón es central para esta concepción. El ser humano, dotado de logos, es capaz de entender el orden natural del universo y de vivir en conformidad con él. Esta conformidad racional es lo que los estoicos llaman virtud. A través del ejercicio de la razón, el individuo se libera de las pasiones desordenadas, que son juicios erróneos sobre lo que es verdaderamente bueno o malo. Al corregir estos juicios mediante el razonamiento constante y riguroso, el estoico alcanza la ataraxia, la serenidad imperturbable que es el signo de una mente virtuosa. Desde esta perspectiva, la felicidad no es una emoción efímera ni una sensación pasajera. Es el estado permanente de bienestar que resulta de vivir conforme a la virtud. Es algo que no puede ser arrebatado por las circunstancias externas, porque no depende de ellas. Si la felicidad residiera en lo externo, estaría siempre sujeta al azar, a la fortuna, a factores que escapan a nuestro control. Pero si reside en la virtud, entonces depende enteramente de nosotros mismos, y por tanto es estable, firme e indestructible. Los estoicos enseñan que las pasiones, entendidas como perturbaciones del alma, son el resultado de juicios erróneos. Pensar que algo externo es un bien necesario genera deseo, pensar que su pérdida es un mal genera temor, imaginar su ausencia permanente genera tristeza, y su presencia inesperada provoca placer irracional.
Todas estas pasiones son distorsiones de la razón, errores en nuestra evaluación de lo que es valioso. La virtud, en cambio, nace de juicios correctos. Quien comprende que el único bien es la virtud y que todo lo demás es indiferente, no se deja arrastrar por las pasiones. Vive en paz, no porque no sienta nada, sino porque siente de forma adecuada, racional, ordenada. En esa paz está la felicidad estoica. Esta concepción implica una gran responsabilidad individual. Nadie puede hacerte feliz ni infeliz salvo tú mismo. No importa lo que otros hagan o digan, no importa si las cosas salen bien o mal según tus expectativas. Lo único que realmente importa es cómo eliges actuar, cómo juzgas los eventos, cómo decides responder ante lo que te ocurre. Cada momento es una oportunidad para ejercer la virtud y, por tanto, para acercarte a la verdadera felicidad. La virtud no se alcanza de una vez ni se posee como un objeto. Es un ejercicio constante, una práctica diaria. Requiere disciplina, reflexión, vigilancia interior. No basta con tener buenas intenciones. Hay que afinar el juicio, corregir las desviaciones del pensamiento, resistir los impulsos que nacen del miedo o del deseo desmedido. La virtud es, en cierto modo, una forma de maestría sobre uno mismo. Y esa maestría es la que permite al individuo no depender del mundo externo para estar bien. El sabio estoico es feliz incluso en medio de la adversidad, no porque niegue el dolor o ignore el sufrimiento, sino porque sabe que nada de eso puede tocar lo esencial de su ser. Su virtud permanece intacta. No se alegra con la fortuna ni se deprime con la desgracia. Vive con ecuanimidad, sabiendo que lo único que realmente le pertenece es su capacidad de juzgar con rectitud y actuar con coherencia. En esta fidelidad a la razón está la felicidad verdadera. Esta visión tiene implicaciones profundas para la vida cotidiana. En lugar de perseguir sin descanso los placeres o temer las pérdidas, el estoico se enfoca en actuar correctamente en cada situación. No busca controlar el mundo, sino controlarse a sí mismo. No pone su esperanza en lo que podría suceder, sino en su capacidad presente de actuar con virtud. De esta forma, se libera de la ansiedad, de la frustración, de la dependencia emocional hacia lo que no depende de él. Al identificar la felicidad con la virtud, los estoicos resuelven uno de los grandes dilemas humanos, como ser feliz en un mundo incierto, cambiante y a menudo hostil. La respuesta estoica es clara: sé virtuoso. Vive racionalmente. Júzgalo todo desde la perspectiva del bien verdadero. De este modo, puedes ser feliz en cualquier circunstancia, porque nada te falta y nada puede dañarte en lo esencial. Esta concepción también transforma la idea de éxito. Para el estoico, tener éxito no significa obtener reconocimiento, ganar dinero o alcanzar metas externas. Significa actuar con virtud. Si haces lo correcto, si vives conforme a la razón, ya has triunfado. Aunque el mundo no te lo reconozca, aunque no veas resultados visibles, tu éxito está en la calidad moral de tus acciones. Esta visión libera al individuo de la esclavitud de la aprobación ajena y le da una independencia interior que es la verdadera libertad. La felicidad estoica no es, por tanto, un estado de exaltación emocional ni una sucesión de momentos placenteros. Es una condición estable del alma, un equilibrio profundo, una claridad interior. Es el resultado de una vida orientada por la razón, guiada por principios sólidos, no por caprichos o deseos pasajeros. Es una felicidad sobria, austera, pero invulnerable. Una felicidad que no depende del destino, sino de la virtud, y que por eso mismo está siempre al alcance de quien esté dispuesto a vivir con sabiduría. Así entendida, la virtud no es solo el medio para alcanzar la felicidad, sino la felicidad misma. Ser virtuoso no es el camino hacia algo más, sino el fin en sí. El bien y la felicidad coinciden plenamente en la vida del sabio. No hay que buscar la virtud por la recompensa que ofrece, sino porque es lo único que vale la pena vivir. Y quien la posee, aunque sea en grado imperfecto, ya ha alcanzado algo que el mundo no puede dar ni quitar. Esta enseñanza estoica, tan antigua y al mismo tiempo tan actual, nos invita a mirar dentro de nosotros, a asumir el control de nuestra vida moral, a dejar de depender del azar y de las circunstancias para ser felices. Nos ofrece un camino difícil, pero seguro, hacia una vida plena, coherente y libre. Si este contenido te ha hecho reflexionar y quieres seguir explorando el pensamiento estoico con más profundidad y sin adornos innecesarios, te invito a suscribirte al canal y a dejar un like para apoyar este trabajo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la virtud y la felicidad según el estoicismo.